Estaba en el control de seguridad, con los zapatos ya en la bandeja gris, el pase de abordar ligeramente arrugado en mi mano. Portland no estaba lejos, solo 2 vuelos y una escala larga. Mi hermana había prometido sidra caliente, escones de arándano y silencio. Sonaba perfecto. Salí temprano sintiéndome organizada. La carpeta con el testamento de Ignacio debía estar en mi bolso detrás de la novela de bolsillo que siempre llevaba, pero nunca leía. Metí la mano más por costumbre que por intención, y mis dedos rozaron algo inesperado. Un papel doblado. No eran las páginas legales y nítidas que revisé anoche, sino algo más delgado, cálido, como si hubiera sido tocado antes. Lo desdoblé. Era una captura de pantalla impresa de un mensaje. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De Ignacio Valverde. Hora 6, 12 a.m. Mensaje. Si preguntan por la tutela, no firmes nada. El verdadero testamento está en el cajón. Parpadeé. Ignacio llevaba muerto 20 meses. Yo misma cerré su cuenta. Sostuve su teléfono en mis manos en la funeraria. Lo doné al centro de reciclaje. El número estaba desconectado. El mensaje era imposible. Y aún así, la frase verdadero testamento me apretó el estómago. Así era como Ignacio siempre llamaba a la versión firmada, la que tenía sus notas al margen, la que insistió en que nunca saliera de la casa. Mi mano voló a la carpeta. Abrí el bolso y saqué la copia. No era la original. Las páginas eran más delgadas, la tinta ligeramente borrosa. Miré fijamente durante 10 segundos. Me di la vuelta y salí sin decir palabra. Mi vuelo despegaría sin mí. Cuando llegué a la casa, el cielo se había tornado un gris pálido. Estacioné en la entrada y caminé hacia la puerta, con la llave firme en la cerradura. El aire dentro estaba demasiado quieto. No llamé a nadie. Mis pasos eran suaves contra el suelo de madera. Pasé la entrada hacia el arco del pasillo. Fue entonces cuando escuché la voz de Emiliano baja deliberada. Si vuelve a descuidarse, presionamos por la tutela. No hace falta esperar a después de las fiestas. Dejé de respirar. Pegué mi espalda contra la pared y contuve el aliento. Sus voces llegaban desde el estudio, quedas cuidadosas del tipo que usan cuando creen que no hay nadie más en casa. La semana pasada dejó la estufa encendida, dijo Emiliano, con una voz demasiado suave. Podemos empezar a registrar estos descuidos. Ya hablé con Arturo Salazar, respondió Clara. Dijo que con un patrón de preocupación puede moverse rápido, sobre todo si lo planteamos como protección, no como castigo. Protección. La palabra cayó pesada, cortando cualquier incredulidad que aún sostenía. Clara siempre tuvo el don de disfrazar la crueldad con amabilidad. Desde el principio, usaba un tono suave para decir las cosas más filosas. Recordé cómo solía corregir a Emiliano frente a mí, luego me miraba como si yo fuera la que se equivocaba. No sabían que estaba a pocos pasos, escuchándolos hablar de mí, como si fuera un expediente en un cajón, uno que planeaban reorganizar, retirar y reemplazar. Retrocedí despacio, cuidando que el suelo no crujiera. Mi mano se cerró en el pomo de la puerta. Salí y la cerré sin hacer ruido. En el coche agarré el volante y miré al frente. El aire se había vuelto más frío. Las últimas hojas se aferraban tercamente al arce junto al porche. Trabajé en 3 empleos de medio tiempo cuando Emiliano era pequeño profesora, por el día técnica de biblioteca, por la noche traductora, los fines de semana cuando podía. Renuncié a una beca en Valle Verde para quedarme cerca cuando tuvo neumonía a los 10 años. Le enseñé a investigar, a citar fuentes, a hacer mejores preguntas. Ahora él estaba armando un expediente contra mí. El dolor en mi pecho no era confusión, era reconocimiento. En el fondo lo sabía, solo no quería ponerle nombre. Encendí el motor y manejé, pero no fui lejos. Solo un lugar vino a mi mente
el único que confiaba que no pudieran torcer. La biblioteca de la universidad no había cambiado mucho, al menos no en lo que importaba. Cambiaron las alfombras y el mostrador de recepción tenía estudiantes que no reconocí, pero el aire aún olía a tinta, papel y madera vieja, un aroma en el que confié la mayor parte de mi vida. Me registré con mi credencial de exalumna y pasé por las estanterías principales a través del familiar laberinto de pasillos estrechos hasta llegar a la puerta de colecciones especiales. Mi tarjeta ya no funcionaba, pero la joven asistente en el mostrador, su gafete decía. Alina me dejó entrar sin dudar. Recordaba mi nombre. Eso me consoló más de lo que esperaba. La sala de archivos era exactamente como la dejé hace años. Gabinetes altos, etiquetados con marcador grueso, luces beige, zumbando suavemente arriba. Sabía dónde estarían los registros de Ignacio. Yo misma los había catalogado. Cajón C17. Carpeta etiquetada Valverde, Ignacio Originales. La saqué con manos cuidadosas. La carpeta era más pesada de lo que recordaba. Dentro había varios documentos, cartas, papeles de seguros, la versión original de su testamento. No la copia que guardaba en casa, el verdadero. Lo abrí y revisé cada línea. El lenguaje legal me era familiar, pero no fue lo que me atrapó. Era su letra. En los márgenes, Ignacio había garabateado notas cortas en tinta azul, como siempre hacía con los contratos. Sus líneas eran precisas, intencionales. Amalia conserva el poder ejecutivo único, sin acceso total para el hijo, retención legal hasta revisión independiente. Esa última línea estaba subrayada 2 veces. Mis ojos ardieron, no por duelo, aunque lo sentía, sino por algo más profundo. Él lo sabía, no exactamente, pero lo suficiente para dejar esto. Ignacio no confiaba en Emiliano con el poder, confiaba en mí. Cerré la carpeta y la sostuve contra mi pecho un momento. El aire se sentía más claro. No estaba cayendo en espiral, estaba anclándome. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que conociera el sistema, que no hiciera preguntas y que una vez me dijo, nada de lo que preservas se pierde de verdad. Tomé mi teléfono y marqué su número. No había hablado con Mireya Voss desde el funeral de Ignacio. No por distancia ni rencor, simplemente nos alejamos como pasa cuando el duelo divide en silencio lo que antes se compartía. Aún así, cuando contestó el teléfono y escuchó mi voz, no tuve que explicar mucho. Solo dije, es personal y legal. Hubo una pausa. Luego dijo, estaré ahí a las 4. Llegó con un abrigo de lana azul marino, el cabello recogido en el mismo moño firme que recordaba de nuestros años juntas en la universidad. Mireya no abrazaba, nunca lo hizo. Simplemente entró, dejó su bolso y observó la sala como si fuera un expediente asignado. La llevé a la mesa de la cocina y le pasé primero la carpeta El testamento original de Ignacio con las notas en tinta azul en los márgenes. Luego, el mensaje impreso desde su viejo número. Finalmente, la grabadora delgada ya preparada, con la conversación susurrada de Emiliano sobre la tutela. Mireya escuchó sin interrumpir. Su expresión no cambió ni siquiera cuando la voz de Clara se unió a la de él. Esperó hasta que la grabación terminó. Entonces me miró y dijo con calma, no estás loca, estás bajo ataque. No supe cuánto necesitaba que alguien más lo dijera hasta ese momento. Nos pusimos a trabajar. Mireya abrió su laptop, sus dedos, moviéndose por memoria muscular. Hizo preguntas rápidas. ¿Cuándo había tomado Emiliano el control de los impuestos de la propiedad? ¿Quién tenía acceso a mis cuentas? Si algún documento previo lo nombraba albacea. Respondí con firmeza. Redactó una revocación de poder notarial. Revisamos el testamento original de Ignacio línea por línea y escaneamos las anotaciones. Ella señaló cada línea donde se negaba explícitamente la autoridad de Emiliano.
Planeamos una transición silenciosa y completa, Nuevo Testamento, nuevo poder notarial. Sello temporal legal, cada archivo encriptado y respaldado 2 veces. Me dio una copia del documento de revocación antes de irse y dijo: «Esto es tu cortafuegos, pero necesitaremos más que papel». Asentí ya sabiendo dónde debía empezar el siguiente movimiento. Lo más difícil no fue fingir olvidos, fue dejarle pensar que estaba demasiado cansada para notarlo. Esa mañana dejé la puerta del refrigerador ligeramente abierta. Puse una taza medidora en el fregadero en lugar del gabinete. Tomé una llamada y repetí la historia en voz alta, como para mí misma, cuando pensé que nadie escuchaba. Usé calcetines disparejos bajo mis pantuflas y dejé el crucigrama en la mesa a medio llenar con respuestas ligeramente erradas. Suficiente para sugerir confusión, pero no caos. La grabadora estaba escondida detrás de la fila de libros de poesía, en la estantería de la sala donde solía ocultar dulces para Emiliano cuando era pequeño. Parpadeó una vez. Al encenderla, luego se quedó en silencio. A las 10:45 escuché el coche. Emiliano no tocó. Entró con esa desenvoltura de quien se siente dueño. «Hola, mamá», dijo demasiado alegre. Traje comida. Levanté la vista del crucigrama, despacio, entrecerrando los ojos, como si apenas notara la hora. Entró con una bolsa de papel y una carpeta bajo el brazo. «Traje sopa pan, tus galletas favoritas», dijo desempacando cada cosa con manos cuidadosas. Luego, como si fuera una ocurrencia tardía, deslizó un folleto brillante en la mesa. Solo un plan B sonrió. Lugares con jardines, terapia musical. Sitios realmente bonitos. Asentí despacio. «¿Qué día es hoy?», pregunté sin mirarlo. Se iluminó un poco. «Miércoles», dijo suavemente poniendo la sopa en la estufa. «¿Quieres que la caliente?». Dejé que mis manos temblaran ligeramente con la cuchara. «Sería bueno», dije en voz baja. Se movió por la cocina, como alguien que registra más que latas de sopa. Sus ojos se detuvieron en el calendario, en el correo sin abrir, en la botella de vitaminas que dejé destapada. Estaba haciendo un inventario. Después de comer, ofreció organizar unos papeles. Asentí vagamente, como si no entendiera bien qué decía. La grabadora captó todo su tono, sus frases, incluso el silencio entre oraciones. Cuando se fue, esperé 5 minutos completos antes de moverme. Luego apagué la grabadora y tomé mi abrigo. Era hora de colocar el segundo micrófono. El aire estaba más frío esa mañana, con esa quietud que hace que el sonido viaje más lejos. Me moví despacio por el porche, con un cardigan bien puesto, el segundo grabador ya escondido bajo el borde. Lo había probado 2 veces. Captaría todo. A las 10:40, Emiliano estacionó en la entrada de nuevo. Subió los escalones con una carpeta en una mano y esa misma sonrisa fácil que ponía cuando traía boletas mediocres esperando que el encanto suavizara la decepción. «Pensé en pasar», dijo. «Solo a ver cómo estás». Asentí sin decir mucho. Me entregó un nuevo paquete más grueso que el anterior. «Más información sobre ese centro de cuidado», dijo. La directora de admisiones es muy comprensiva. Dejé que mis manos temblaran ligeramente al tomarlo sin abrirlo de inmediato. Nos sentamos en el columpio del porche y pregunté qué hora era. Me respondió sin dudar, luego se inclinó como vendedor de casas. Tienen senderos para caminar, una sala de música, hasta cuartos privados con chimeneas. Es realmente hermoso. Hojeé la primera página del paquete, solo lo suficiente para ver la línea que había marcado con pluma. Transferencia de poder médico sujeta a necesidad observada. Lo miré. ¿Debería firmar algo pronto?, pregunté, manteniendo la voz ligera, incluso curiosa. Dudó, luego sacó un formulario delgado de la carpeta. «Es solo preliminar», dijo. «Les da algo para empezar el proceso de admisión». Asentí de nuevo, dejando el papel en mi regazo sin tocarlo.
Se excusó para tomar una llamada. Escuché por la ventana abierta, mientras su voz llegaba calma, cuidadosa, ensayada. Arturo dice que estamos cerca. Solo necesitamos un par de señales más. Hoy me encargo del formulario. La próxima semana debería funcionar. El columpio del porche crujió suavemente bajo mi peso. No me inmuté. No parpadeé. Cuando regresó, trajo té y otra sonrisa. Le agradecí, tomé un sorbo lento y dije que me recordaba a algo que Ignacio solía preparar en invierno. No dijo nada, solo asintió. Esa noche respaldé toda la grabación y la etiqueté Discusión en el porche. Cronograma Arturo. El archivo estaba limpio. Al día siguiente, Mireya regresó. Mireya llegó justo antes del mediodía con un portafolio de cuero bajo el brazo y su tableta ya abierta. No se molestó con cortesías. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras la tetera se calentaba y ella dispuso los documentos como piedras en un camino de liberados inamovibles. Primero la revocación formal del poder notarial, notariada y sellada con fecha. Luego el testamento actualizado, reestructurado con total claridad, sin confusiones, sin lagunas. Después, la carta del doctor Elías, mi médico de cabecera por más de una década. Había realizado la evaluación cognitiva completa a mi solicitud. La carta era breve y directa, cognitivamente intacta, sin signos de deterioro, capaz de tomar decisiones legales y médicas de manera independiente. Finalmente, un affidavit de la señora Peña, la vecina de enfrente, que me había visto organizar mis finanzas, escribir listas de compras anotadas y actualizar mi registro electoral el mes pasado, todo sin ayuda. Mireya escaneó cada copia. En su sistema encriptado, luego sellamos los originales en un sobre blanco grande. En el frente escribió con tinta azul oscura a Arturo Salazar, asesor legal. Entrega en mano únicamente. Fuimos juntas al edificio, una modesta oficina, en el segundo piso, sobre una clínica dental en el centro. Mireya no pidió una reunión. Le dio el sobre a la recepcionista con un asentimiento tranquilo y dijo: «Esto debe llegar directamente a las manos del señor Salazar». Luego se dio la vuelta y salió sin esperar respuesta. Esa noche, su nombre iluminó mi teléfono. Contesté antes del segundo timbre. «No te preocupes», dijo. «Está fuera». Esperé. Llamó hace una hora, sin resistencia, sin debate. Solo dijo: «¿Que se retira?». No hablé. Y luego dijo que Ignacio una vez le hizo un favor. Añadió algo sobre una recomendación discreta cuando nadie más lo respaldó. No fue una confesión, pero fue suficiente. Me quedé junto a la ventana mucho después de colgar, viendo las ramas moverse contra el cielo. Arturo se fue. Un muro había caído, pero otro se alzaría pronto. Y sabía de quién serían los próximos pasos. Escuché la grava antes de verlo. Sin mensaje, sin llamada, solo el crujido lento y deliberado de las llantas entrando en la entrada. La sidra ya estaba en el fuego. La había calentado más por el aroma que por la bebida, dejando que la canela y el clavo flotaran por la cocina como un escudo silencioso. Hacía que la casa se sintiera arraigada, intencional, mía. Cuando tocaron, no me apresuré. Abrí la puerta y encontré a Emiliano con una bolsa de papel en una mano y un ramo de tulipanes amarillos en la otra. Sonrió demasiado suave, demasiado ensayado, y entró cuando no me opuse. Pensé que esto alegraría el lugar, dijo señalando las flores. Le agradecí y las puse en el jarrón verde junto a la ventana, el que Ignacio siempre usaba para los recortes de los domingos. Luego pregunté si quería té. «Claro», dijo, observándome de cerca. «Huele a invierno aquí». Serví despacio, dejando que el silencio se asentara entre nosotros como un invitado no deseado. Emiliano sacó una carpeta delgada y la puso suavemente en la mesa
rozando el borde con las yemas de los dedos como si fuera una mera formalidad. «Solo unos papeles de seguimiento», dijo con ligereza. Pensé que podríamos hablarlos. Asentí y me senté frente a él. Luego metí la mano en el cajón a mi lado y saqué un pequeño montón de papeles, uno por uno, con cuidado deliberado. Primero la revocación notariada del poder notarial. Luego el testamento actualizado, legalmente vinculante y firmado. Después la carta del doctor Elías, confirmando mi claridad cognitiva en un lenguaje clínico y claro. Y finalmente una transcripción de la grabación del porche, su voz, el nombre de Arturo, cada frase cuidadosa, capturada palabra por palabra. Emiliano no los tocó. Sus manos se quedaron en la mesa apretadas pero inmóviles. Lo miré a los ojos con voz firme. «No todo silencio es debilidad», dije. Me miró por un largo momento. Luego se levantó sin decir palabra, no tomó nada y caminó hacia la puerta. El silencio que dejó no era victoria, era una pausa. Y sabía qué hacer con el espacio que dejaba. El sobre llegó 3 días después, entregado a mano por un mensajero. Papel grueso, membrete firme del bufete de Arturo, aunque no de él mismo. Dentro estaba un registro detallado de cada presentación legal que Emiliano había iniciado en mi nombre en los últimos 6 meses. Copias de declaraciones propuestas, borradores de affidavits para que los firmaran vecinos, frases tomadas literalmente de nuestras charlas en la cocina. El expediente de tutela había sido real y estaba más cerca de completarse de lo que imaginé. Me senté con los documentos, dejando que su peso se asentara en la mesa. Luego me levanté y comencé con lo que siempre hice mejor: organizar, archivar, preservar. El USB fue al caja fuerte ignífuga. Una segunda copia encriptada y con sello temporal se subió al almacenamiento en la nube con el sistema seguro de Mireia. Etiqueté cada archivo meticulosamente: audio sala 1 legal poder revocado, transcripción, discusión porche y así. Esa tarde llegó Tessa, la sobrina de Mireia. Era callada con el ritmo de una archivista, movimientos lentos, elecciones eficientes. Tenía la misma inteligencia serena de su tía, pero con una calidez que calmaba el aire. «Escuché que podrías necesitar ayuda para digitalizar algunas cosas», dijo simplemente. Le di una caja pequeña de cuadernos, mis diarios de los últimos 15 años. «Son un desastre», advertí. Sonrió. «Eso es lo que los hace valer la pena». Mientras escaneaba el primer lote, preparé una copia limpia del paquete legal y la puse en una carpeta aparte para su resguardo. La etiquetamos Valverde, protección primaria, y añadimos una hoja de registro para futuras adiciones. Por primera vez en meses, la casa se sentía llena, no abarrotada, solo conectada, como una estructura redescubierta tras una larga ausencia. Esa noche abrí mi diario actual y escribí una sola línea en la parte superior de la página «Ya no estoy jugando a la defensiva». La pluma se movió con suavidad. Las palabras se sentían finales. Y en algún lugar más allá del porche, escuché a Tessa tarareando una vieja canción folclórica que no había pensado en años. El viento presionaba suavemente contra la ventana, un ritmo constante como un aliento contra el vidrio. Me senté en mi escritorio, con las manos quietas sobre el diario abierto, la pluma equilibrada entre mis dedos. La casa ya no estaba silenciosa en el sentido antiguo, no hueca, no vigilante. Había encontrado un ritmo de nuevo. El tecleo suave de Tessa venía de la otra habitación, interrumpido solo por el zumbido gentil del escáner. Cerca de la cocina, la tetera comenzó a murmurar y el leve aroma a manzanilla se coló bajo la puerta. Cada sonido era pequeño, pero ninguno pedía disculpas por existir, pertenecían. Me levanté y caminé de habitación en habitación, deteniéndome en esquinas que no había mirado en años. Los marcos estaban derechos otra vez. La mesa auxiliar,
tenía un nuevo montón de sobres etiquetados. La puerta de la despensa, que antes se atascaba, había sido alineada por Tessa 2 mañanas atrás. Cada ajuste silencioso cosía algo de vuelta en su lugar, no por nostalgia, sino por intención. En el pasillo, la alfombra vieja tenía un doblez donde la mochila de Tessa había aterrizado antes. La dejé. De vuelta en el estudio, abrí la última página de mi diario y escribí: déjenlo hablar primero, luego mírenlo caer. Cerré la tapa despacio, el sonido de la encuadernación encajando en su lugar. Lo deslicé suavemente en el cajón junto a la carta original de Ignacio, la que estaba doblada con pliegues suaves, y su letra clara y afilada. La línea aún me atrapaba cada vez que la veía. Si nuestro hijo alguna vez te hace dudar de ti misma, confía en tu instinto. Siempre has visto más claro de lo que crees. Guardé la llave en la cerradura del cajón y la dejé girada, no para esconder nada, sino para marcarlo cerrado. El silencio en la habitación no tenía ausencia. Ahora estaba conmigo firme y ganado. Al otro lado de la casa, la impresora dio un clic y Tessa preguntó si quería etiquetas en azul o negro. Sonreí y respondí sin dudar. La página era mía otra vez, y esta vez escribiría cada palabra.